Administrativo General, eh, de Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que esta ley 27.444 es aplicada a todas las entidades administrativas públicas, ¿no? Para los fines y objetivos por los cuales se ha promulgado la ley, ¿no? Que tienen que ver con la administración pública. Eso tiene un fundamento, puesto que los estados de manera general están divididos por el principio de separación de poderes. En este caso, nosotros, en nuestra constitución política del Estado, se puede decir la constitución política de 1993, se establece que nosotros somos un Estado que se rige bajo el principio de separación de poderes. Esto es, pues, bajo el principio de separación de poderes, esto es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder jurisdiccional o el poder judicial, como nosotros lo vamos a conocer, como nosotros lo conocemos en el ámbito coloquial. Pero sin embargo, para entender este principio o el principio de separación de poderes, nosotros tenemos que entender o aprender, se podría decir, o comprender en qué consiste el principio de separación de funciones. Porque no es dable entender el principio de separación de poderes sin entender y comprender el principio de separación de funciones. Para entender también lo que nos va a coadyuvar a entender el por qué la ley 27.444 es aplicable al sector público o a las entidades del Estado. Es así que vamos a empezar por el principio, por la función legislativa, ¿no? Por las funciones jurídicas del Estado. La función legislativa tiene que ver con aquella función que tienen los estados de administrar los recursos, de distribuir los recursos, administrarlos, ¿en aras de qué? En aras del bien común. En consecuencia, el Estado tiene la facultad o tiene la potestad de administrar los recursos, de distribuir los servicios básicos, ¿no? A los ciudadanos dentro de su territorio nacional. Esto, como les he señalado, es en aras, pues, del bien común. Por otro lado, nosotros vamos a tener tenemos la función legislativa, y sin antes de empezar a desarrollar el tema de la función legislativa, la función administrativa, pues, se materializa en el poder, se materializa en el poder, si no, perdón, vamos ordenando mejor. Eh, la función, la función legislativa, un ratito, por favor. Ya, bueno, nuevamente, disculpen por la interrupción. Lo que les quería hacer yo llegar es que en relación al principio de separación de funciones, o el principio de separación, el principio de separación de funciones o las funciones jurídicas del Estado, ¿no? Tenemos que ver que tenemos una función administrativa, una función jurisdiccional y una función legislativa, ¿no? La función administrativa, como hemos señalado, es aquella función que tienen los estados de qué, de administrar los recursos, distribuirlos, ¿no? Brindar a través de esta administración los servicios básicos a la ciudadanía, en los cuales se manifiesta o se materializa en el poder ejecutivo, personalizado por por los presidentes de la República, y en nuestro caso la Presidenta de la República y el Consejo de Ministros, los cuales a través de estas carteras ministeriales pues representan los sectores de nuestra población, ¿no? Dentro de la administración,
de los bienes y servicios o de los recursos humanos, como algunos lo llaman así, pues dentro del Estado, ¿no? Y los cuales pues tienen que estar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Por otro lado, tenemos la función jurídica legislativa o la función legislativa, ¿no? Que tiene que ver con aquella función de que la función de legislar, o sea, de dictar normas, las cuales pues van a regular conducta humana, ¿no? Conducta humana, con las cuales pues está representada a través del Parlamento, ¿no? A través del Parlamento en el actual Congreso de la República que nosotros tenemos, contamos, ¿no? Ya que nuestro sistema político, se podría decir, nuestro sistema político es el presidencialismo y también pues es el parlamentarismo, o sea, tenemos un sistema mixto, ¿no? A diferencia de otros países, sobre todo en Europa vamos a encontrar que solamente vamos a encontrar que son parlamentaristas, ¿no? Y en algunas partes del mundo. Entonces, por otro lado, ya quedando claro que la función administrativa es aquella función que tiene el Estado de administrar los recursos humanos, de administrar sus recursos, sus bienes, recursos o servicios, ¿no? En aras de que de brindar un buen servicio a la ciudadanía, otorgándoles pues beneficios, no distribuyendo estos recursos, ¿no? Otorgándoles los servicios básicos como es educación, salud, vivienda, trabajo, ¿no? Y administrar en aras del bien común, como se dice, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de la función legislativa que se personaliza en el Parlamento, ¿no? En el Congreso de la República, ¿no? Donde, pues, esta función no es otra cosa que la facultad de qué? De legislar, o regular conducta humana, ¿no? Es decir, qué está prohibido, qué no está prohibido en, para los ciudadanos dentro del territorio nacional. Por otro lado, vamos a tener la función jurisdiccional. La función jurisdiccional no es otra cosa que la función que tiene el Estado, ¿para qué? Para resolver los conflictos que tienen relevancia jurídica entre privados y entre privados y el Estado. Es decir, yo como persona, individuo, ¿no? Ciudadano, siento que se ha vulnerado mis derechos sociales, lesionado mis derechos, ¿no? Por ejemplo, mi derecho a la propiedad, mi derecho al trabajo, ¿no? He sido víctima de un delito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ante ello yo acudo a este a este órgano jurisdiccional o a la función, o acudo al Estado que a través de su función jurisdiccional resuelva, resuelva, resuelva mi conflicto o el problema jurídico que tengo, ¿no? Tanto sea con otro privado o con otra persona o con la persona entre privados con el Estado, ¿no? Que también sucede, ¿no? También sucede. Entonces, esta función jurisdiccional, bueno, no tiene pues el órgano, el Poder Judicial, el Poder Judicial. El Poder Judicial que está compuesto pues por jueces, bueno, también tenemos dentro de la Administración de Justicia, también tenemos pues al precursor del delito, que es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, la cual está compuesto por fiscales. En consecuencia, nuestro sistema jurisdiccional está compuesto por jueces y fiscales que por un lado, el primero persigue el delito, la comisión de los delitos, ¿no? Y por otro lado, tenemos al Poder Judicial que está compuesto por jueces y los cuales pues son aquellos que pues resuelven estos conflictos con relevancia jurídica, se puede decir, ¿no? Con relevancia jurídica. Es así que vamos a regresar nuevamente, precisado ello, al tema del ámbito de la aplicación de la ley, ¿no? El artículo 1 nos señala pues el artículo 1 de la Constitución que
perdón, de la Constitución, no, perdón, de la ley en comentario, de la 27.444, su ámbito de aplicación son para toda la administración pública o las entidades del Estado. En este caso, que tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Como hemos señalado, ¿no? En base al principio de separación de poderes. Pero además también vamos a tener que el Ejecutivo, como he señalado, en nuestro país, pues está compuesto por el Consejo de Ministros, ¿no? Por la presidencia del Consejo de Ministros los diferentes ministerios, ¿no? Como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Mi Vivienda, etcétera, ¿no? Además, vamos a tener que es aplicable al poder legislativo, es decir, que la ley de procedimientos administrativos generales regula, se puede decir, el procedimiento dentro de estas entidades, dándose el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. También vamos a tener que además del gobierno nacional, vamos a tener que también de nuestro país, en base al proceso de descentralización y regionalización que lo prevén también nuestra constitución, nosotros vamos a tener que gobiernos subnacionales, como son los gobiernos regionales, sus consejos regionales, los gobiernos municipales, sus consejos municipales, los cuales el primero, el titular es el gobernador y pues en relación al segundo es el alcalde, ¿no? Los cuales están compuestos pues además del titular que es el gobernador regional, está compuesto pues por los consejeros regionales. En los gobiernos municipales, además de ser el alcalde, el titular está compuesto también los regidores, ¿no? Y que nosotros lo llamamos los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? También nuestra constitución prevé, nuestra constitución prevé los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Banco Central de Reservas, tenemos la Contraloría General de la República, ¿no? Y demás, pues, organismos o dependencias que tengan que ver con programas estatales, ¿no? Eh, las cuales, pues, ejercen potestades administrativas. Y yo quiero que tengan claro y tengan anotado este concepto que es las potestades administrativas, que no es otra cosa que aquellas funciones que tienen las entidades administrativas. Esto es administrar, administrar los recursos humanos del Estado, ¿no? Según sea, pues, el órgano, el órgano o entidad administrativa que corresponda, como ya hemos señalado, ¿no? Y entonces, el artículo 2 del título preliminar de la ley 27.444 establece pues que el contenido de las normas en esta ley o en este título único ordenado, ¿no? Que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, es una norma, ¿no? Que contiene normas comunes, valga la redundancia, ¿no? Para la actuación y las funciones de la función administrativa del Estado, ¿no? Y regula obviamente todos los procedimientos administrativos desarrollados por estas entidades. Como por ejemplo, en algún momento vamos a llegar a a los procedimientos especiales, ¿no? A los trilaterales, como lo llaman, como lo establece la propia norma, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos trilaterales, ¿no? Dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Que es una potestad de las entidades públicas, ¿no? O sea, es una potestad, por ejemplo, esta potestad sancionadora que tiene las entidades públicas, ¿no?
¿Para qué? Para sancionar, ¿no? Para sancionar a los administrados, ¿no? También vamos a ver que tiene que ver también con la regulación, pues dentro de estas normas comunes, que tiene que ver en relación a los actos administrativos, la nulidad de estos actos administrativos, la eficacia de los actos administrativos o sus alcances, no dentro de su eficacia al momento de ser ejecutados, así también el propio procedimiento administrativo, el propio procedimiento administrativo, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo? ¿No? ¿Cuáles son a quienes se consideran administrados? ¿No? ¿En qué consiste la autoridad administrativa? Los principios, ¿no? Que rigen la autoridad administrativa, las competencias, ¿no? La colaboración también entre las entidades, los conflictos de competencia, cómo se resuelven, ¿no? Y en algunos casos también el tema de la abstención, ¿no? Administrativa, ¿no? La conformación también de órganos colegiados, por ejemplo, ¿no? Además, cómo se inicia el procedimiento administrativo, los plazos para interponer o para iniciar, se podría decir, el procedimiento administrativo, el, se podría decir la instancia instructora, ¿no? ¿Cuál es la participación de los administrados, el fin del procedimiento administrativo y la ejecución de los actos administrativos, ¿no? Así también como ver también los recursos administrativos, ¿no? Como es el recurso de revisión, el recurso de reconsideración y el recurso de revisión, y el recurso de apelación también, ¿no? Por ejemplo, también eh, ver también el tema del silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, ¿no? Como también los procedimientos especiales, por ejemplo, los procedimientos sancionadores, el procedimiento trilateral, ¿no? ¿No? Trilateral dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Y la potestad también fiscalizadora también, ¿no? De los entes administrativos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema del contenido de esta ley, de la ley 27.444, ¿no? ¿No? En consecuencia, esta ley, como hemos señalado, son normas comunes, ¿no? Que regulan todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades públicas o que se desarrollan en las entidades públicas, ¿no? Eh, También tiene que ver también con algunas leyes especiales también. Hay algunas normas especiales, por ejemplo, ¿no? De procedimientos especiales, donde la ley general, esta ley 27.444 es aplicable, ¿no? Es aplicable a estos procedimientos especiales, ¿no? Eh, ¿No? Los cuales estos procedimientos especiales pues tienen que estar debidamente reglamentados, ¿no? Por las entidades públicas, ¿no? En el artículo 3 del título preliminar nosotros vamos a encontrar que se señala la finalidad de la ley 27.444, ¿no? Entonces vamos a llegar que tiene la finalidad de establecer un régimen jurídico aplicable a aquellas actuaciones administrativas dentro del sector público, ¿no? A todas las entidades que nosotros ya hemos, tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y aquellas entidades constitucionalmente autónomas, ¿no? Eh, reconocidas por nuestra Carta Política, que es la Constitución de 1993. Por otro lado, la ley 27.444 pues se rige por principios, ¿no? Vamos a tener el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, el principio de impulso de oficio, el principio de razonabilidad, el principio de imparcialidad, el principio de informalismo, el principio de presunción de veracidad, el principio de buena fe procedimental, el principio de celeridad, el principio de eficacia, el principio de verdad material,
el principio de participación, el principio de simplicidad, el principio de uniformidad, el principio de predictibilidad o de confianza legítima, el principio de privilegio de controles posteriores, el principio del ejercicio legítimo del poder, el principio de responsabilidad, el principio de acceso permanente, ¿no? En relación al principio, en relación al principio de legalidad, este principio tiene que ver o significa que los entes administrativos o que los órganos administrativos del Estado deben cumplir, deben cumplir lo que se establece dentro de la ley, ¿no? Y esto tiene que ver también con el cumplimiento de la propia ley, ¿no? Y también tiene que ser compatible con el orden objetivo de principios y valores, ¿no? Bajo esta denominación o bajo este precepto o bajo este criterios, siempre observando el principio de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Entonces, el principio de legalidad no es otra cosa que, que la autoridad administrativa debe actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de sus facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el poder ejecutivo no va a juzgar, por ejemplo, ¿no? El poder legislativo, de igual manera, si bien es cierto, tiene dentro de su estructura, el Parlamento tiene comisiones de fiscalización, exacto, la comisión tiene comisiones especiales que sancionan, eh, fiscalizan y sancionan, pero sin embargo, no se pueden atribuir, por ejemplo, una función jurisdiccional, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, eh, tampoco puede, se puede decir, ejercer, en este caso, por ejemplo, las funciones reconocidas al Poder Ejecutivo, ¿no? Ninguna de las tres, ¿no? Nosotros, bueno, desde el 2019, claro, 2019, 2018, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de normas o procedimientos de procesos competenciales, que eso, bueno, tiene que ver con el órgano especializado, que es el Tribunal Constitucional, como garante, o, claro, garante, e intérprete de la Constitución y quien es el máximo ente, se puede decir, en relación a la tutela de derechos fundamentales, por ejemplo, tiene un procedimiento, ¿no? O tiene un proceso dentro de su, reconocido también por la Constitución y también dentro de su ley orgánica, por ejemplo, ¿no? Y su reglamento. ¿No? Que es el proceso competencial, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el principio de legalidad, más allá del comentario, ¿no? El principio de legalidad no es otra cosa que las entidades o las autoridades administrativas tienen que actuar con respeto a la Constitución, a la ley y el derecho, dentro de sus facultades y potestades administrativas que se les ha atribuido, ¿no? Y para las cuales fueron conferidas, se podría decir, ¿no? Quiere decir, como nuevamente hace rato le señalaba, que un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, no puede hacer las funciones, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? O no puede ejercer potestades que le corresponden a otra entidad pública, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene también que ver con otro principio que vamos a ver más abajo. El principio del debido procedimiento, el principio del debido procedimiento no tiene que ver con que se respeten las garantías mínimas dentro del procedimiento administrativo. Esto es dentro de los parámetros constitucionales del debido proceso. Esto es un derecho que nosotros todos los administrados tenemos, ¿no? Que está reconocido en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, ¿no?
donde este derecho al de proceso, pues garantiza que todos nosotros los administrados, pues se nos respeten nuestros derechos y nuestras garantías dentro del proceso, dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, eh, de esto, del debido procedimiento o dentro del debido proceso, este debido proceso o debido procedimiento, como lo denominan, bueno, para adaptarlo a la administración, se puede decir, tenemos derecho nosotros los administrados. Por ejemplo, derecho a ser debidamente notificados, por ejemplo. ¿No? Es decir, que se nos notifique a nuestro domicilio real o a nuestro domicilio donde nosotros, para efectos del procedimiento, señalemos, pues se nos haga una debida notificación en su momento, ¿no? Y dentro de un plazo razonable, ¿no? También tenemos otro derecho que nos reconoce como componente del debido procedimiento a acceder al expediente, es decir, que nosotros los administrados podamos acceder al expediente administrativo para poder verificar, ¿no? De su contenido, ¿no? Poder también sacar los copias de repente en su momento, requerirlos de repente una copia en manera digital, ¿no? Que hoy ya estamos en el mundo digital, ¿no? A refutar, por ejemplo, los cargos imputados, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho de defensa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que dentro de un procedimiento disciplinario, por ejemplo, dentro de la entidad del Estado, de una entidad del Estado, pues todos los administrados, por ejemplo, ¿no? Todos los administrados que sean sancionados o pasibles de sancionar como consecuencia de que haya cometido un hecho prohibido, ¿no? Que es sancionado administrativamente, pues se le dé un plazo razonable para qué, para ejercer sus descargos, ¿no? A estas imputaciones que administrativamente se le está formulando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sanciones administrativas, por ejemplo, los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Que sancionan, cobran tributos, ¿no? Cobran tributos, por ejemplo, ¿no? Cobran tributos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las noticias, si han visto en las noticias, por ejemplo, hay personas que invaden, por ejemplo, espacios públicos, ¿no? Espacios públicos, veredas públicas, ¿no? O se puede decir, o lugares de tránsito público, ¿no? Invaden y pues la entidad administrativa, se podría decir, en base a su potestad sancionadora, pues lo sanciona económicamente, ¿no? Lo sanciona económicamente, ¿no? También, por ejemplo, a los establecimientos, por ejemplo, de ventas, ¿no? Más allá de su naturaleza, si no tienen un permiso, no cumplen con los criterios, se puede decir, para que puedan ofrecer los servicios a los cuales se puedan dedicar, por ejemplo, venta de alimentos, ropas, tecnología, etcétera, los cuales pues tienen que cumplir todos los parámetros, se podría decir, que exige la norma, pues las entidades locales, se puede decir, pueden sancionar, ¿no? Económicamente. Entonces, para ello, para ello, estos administrados dentro de la jurisdicción de esta entidad, de esta entidad del Estado, pues tiene derecho a presentar sus descargos, es decir, ejercer su derecho de defensa. ¿No? Dentro de los plazos establecidos en la norma o, en su defecto, un plazo razonable donde la entidad pública otorgue al administrado para qué, para ejercer su derecho de defensa. ¿No? Por otro lado, también puede sancionar, por ejemplo, las entidades públicas o sus propios trabajadores, ¿no? Por la comisión, por ejemplo, de faltas graves, faltas leves, ¿no? ¿No? Que pueden ser, pues, desde suspensiones, amonestaciones o, en su defecto, pues, el despido, ¿no? Entonces, para ello, ellos tienen derecho, pues, a efectuar o ejercer su derecho de defensa de a través, pues, de la presentación de sus descargos, ¿no? A exponer sus argumentos y a presentar alegatos complementarios. Por ejemplo, esto tiene que ver
con el derecho de defensa que estábamos explicando, ¿no? A ofrecer y a producir pruebas, por ejemplo, también, ¿no? O sea, dentro del procedimiento administrativo, un administrado que está siendo sancionado, pues puede, pues, ofrecer medios probatorios, argumentarlos, ¿no? ¿Para qué? Para ejercer su derecho de defensa o contradecir las imputaciones que la entidad del Estado le está formulando, ¿no? También a solicitar el uso de la palabra, ¿no? Dentro del término de la ley, cuando corresponda. Este es un derecho también mm, importantísimo, un derecho que se desprende del debido proceso, y en este caso del debido procedimiento, a obtener una decisión administrativa debidamente motivada. Es decir, que las decisiones que adopte la, la, la entidad del Estado como consecuencia del procedimiento administrativo tienen que estar debidamente motivadas, ¿no? Motivadas en la Constitución, en la ley y en el derecho, ¿no? Como señalábamos en el principio de legalidad. Es decir, que las entidades tienen que actuar dentro del marco constitucional del debido proceso. Esto es, que las decisiones que adopte tienen que estar fundamentadas, razonadas en el marco normativo, ¿no? ¿No? Así como señala la propia norma, pues fundada en derecho, emitidas por una autoridad competente, es decir, que no lo puede emitir cualquier persona dentro de la administración pública, sino una persona competente, ¿no? O sea, competente, que la propia ley le reconozca sus funciones, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a encontrar que dentro de las entidades públicas vamos a encontrar instancias, ¿no? Instancias, ¿no? Vamos a encontrar instancias, por ejemplo, los gobiernos regionales o en los gobiernos, perdón, en los ministerios, nosotros vamos a encontrar que los ministerios tienen se puede decir, organismo, están descentralizados, ¿no? Que tiene que ver con la desconcentración del poder, ¿no? Es decir, que ahora nosotros vamos a encontrar la presencia, se puede decir, tanto el Ejecutivo, ¿no? Y tanto del Ejecutivo lo vamos a encontrar presentes a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, ¿no? Por ejemplo, las direcciones regionales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la dirección regional, por ejemplo, en el caso de la dirección regional del Ministerio de Trabajo, la dirección regional del Ministerio de Trabajo aquí en Lima, en el Callao, en Cajamarca, en Junín, en el Cusco, ¿no? En Ancash, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar que la administración pública, pues, tiene una estructura, ¿no? Una estructura que está pues jerarquizada, se podría decir, ¿no? ¿No? De los cuales dónde inicia el procedimiento administrativo y dónde termina. Por ejemplo, en algunas entidades, como por ejemplo órganos especializados, como por ejemplo Servir, por ejemplo OCE, por ejemplo Sunafil, por ejemplo, que tienen sus propios tribunales, ¿no? Por ejemplo, hasta el tribunal, creo que sí, del agua también creo que hay, ¿no? O sea, hay tribunales o hay colegiados, ¿no? Hay colegiados especializados dentro de una materia, dentro de la administración pública, que resuelven en última instancia, por ejemplo, ¿no? Donde llegan a través de los recursos, ¿no? Recursos de apelación, recursos de reconsideración y revisión, ¿o no? Que eso lo vamos a explicar en su momento, ¿no? Ah, también tiene que ver este principio, el debido proceso. Es decir, también reconoce un derecho que es el derecho a la doble instancia, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en el artículo 139, es decir, que todos aquellos actos administrativos que son emitidos por el órgano competente, se podría decir, administrativamente, se puede decir, donde inicia el procedimiento administrativo, el administrado tiene derecho a que se reexamine estas decisiones, puesto que errar, como dicen por ahí, errar pues es de humano, ¿no? Y es decir, que la autoridad, por ejemplo, competente, donde se inició, por ejemplo,
se inició el trámite administrativo, ¿no? Donde se inició el trámite administrativo, pues se pueda pues reexaminar, ¿no? Por un órgano de la misma entidad del Estado, pero con un órgano superior, ¿no? Un órgano o una instancia superior administrativa, ¿no? ¿Para qué? Para que este reexamine, ¿no? La decisión, si es que esta decisión estuvo dentro de los parámetros constitucionales de la debida motivación de los actos administrativos o las resoluciones administrativas, ¿no? Las cuales pues tienen que estar fundadas en derecho, sin lesionar derechos, ¿no? Fundamentales en nuestro caso de los administrados, pues, y es por eso, pues, que el debido procedimiento tiene que ver también con el reconocimiento o como el reconocimiento del ejercicio del derecho, por ejemplo, de la doble instancia, ¿no? Como se llama, pero en sede administrativa, en sede administrativa. ¿Para qué? Para que las decisiones administrativas no decaigan en abusivas, ¿no? O exageradas, ¿no? Que lesionen derechos fundamentales de los administrados. Y es por eso que a través de estos recursos de impugnación, que lo vamos a ver en nuestro momento, en su momento, como son el recurso de apelación, el recurso de reconsideración y el recurso de revisión, pues son parte de este derecho a impugnar, ¿no? O el derecho a la doble instancia, ¿no? Entonces, esta institución, como les decía, del debido procedimiento, que tiene que ver o se desprende, se podría decir, del derecho fundamental al debido proceso, ¿no? Del debido proceso, que como les he señalado, está reconocido en el artículo 139, 9, numeral 3 de la Constitución, pero sin embargo, esta ley le da un tratamiento específico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que el debido procedimiento se rige por los principios del derecho administrativo, ¿no? Estos principios que nosotros estamos ahorita desarrollando, ¿no? ¿No? La propia también nos señala también que el derecho procesal es aplicable en todo en cuanto sea aplicable supletoriamente al régimen administrativo, por ejemplo. ¿No? Nosotros vamos a tener que, bueno, como norma procesal general, se podría decir, donde vamos a encontrar todas las instituciones del derecho procesal, ¿no? Y en tanto y en cuanto sean aplicables, vamos a tener que tenemos el Código Procesal Civil, ¿no? El Código Procesal Civil, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el principio de impulso de oficio, ¿no? Esto no es otra cosa que la autoridad administrativa puede, puede y están en la obligación de dirigir e impulsar de oficio procedimientos, ¿no? Y ordenar la realización y la práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Es decir, cuando una autoridad administrativa y se podría decir, tiene conocimiento de un hecho que constituye la implementación o el inicio de un proceso, un procedimiento administrativo, este pues tiene que de oficio impulsarlo, ¿no? Y realizar todos aquellos actos que tengan como objetivo esclarecer los hechos, ¿no? Y dar una solución al tema, ¿no? El principio de razonabilidad que también hemos señalado cuando hemos comentado el principio de legalidad, ¿no? Y esto tiene que ver también con el derecho a obtener un acto administrativo, una resolución administrativa debidamente motivada, ¿no? Es decir, que las decisiones que adopte la autoridad administrativa con el objetivo de esclarecer o solucionar conflictos de materia administrativa, pues que tengan que ver además cuando crean obligaciones, ¿no? Cuando califiquen infracciones, ¿no? Impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de sus facultades, dentro de sus límites a sus facultades atribuidas.
y manteniendo la debida proporcionalidad entre los medios empleados para los fines públicos y que deba tutelar, ¿no? A fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, ¿no? Esto es decir, que en base al principio de proporcionalidad, la autoridad administrativa, ¿no? Cuando cree, cuando cree o genere obligaciones, ¿no? O reconozca derechos, ¿no? Cuando sancione, ¿no? Cuando sancione o cuando establezca restricciones administrativas, tiene que hacerlo en base al principio de razonabilidad. Razonabilidad. ¿No? Eh, Esto es dentro de sus facultades. La autoridad administrativa tiene que medir, ¿no? Cuáles son los medios a emplear, ¿no? Para los fines públicos, ¿no? De la solución del procedimiento administrativo, ¿no? El principio de imparcialidad, por ejemplo, el principio de imparcialidad también tiene que ver que la autoridad administrativa actúa dentro de sus funciones, dentro de sus atribuciones o dentro de sus potestades administrativas sin ninguna clase de discriminación a los administrados, ¿no? ¿No? O otorgándoles de repente un trato diferenciado, ¿no? Un trato diferenciado a los administrados, ¿no? Sino que estos tienen que actuar dentro del principio de imparcialidad, ¿no? Donde tienen que tutelar igualitariamente dentro del desarrollo del procedimiento administrativo, ¿no? Resolviendo, como ya hemos dicho, conforme al ordenamiento jurídico y en atención al interés general, ¿no? Ya. Por otro lado, vamos a tener el principio de presunción de veracidad. El principio de, de presunción de veracidad tiene que ver que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, en la forma que prescribe la ley, pues responden a la verdad, ¿no? A la verdad de los hechos, ¿no? A los cuales ellos invocan, ¿no? O que nosotros los administrados invocamos, ¿no? ¿No? Esta presunción o este principio de veracidad, ¿no? No admite prueba en contrario, ¿no? Es decir, que dentro del procedimiento administrativo, dentro, se presume que todos los documentos, los medios probatorios, ¿no? Sean tanto escritos como verbales, por decir, como son las declaraciones, ¿no? Se presume que son veraces, ¿no? O sea, responden a la verdad, ¿no? A la verdad de los hechos, a la verdad de lo que se está discutiendo dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo. Por otro lado, nosotros vamos a tener el principio de informalismo, ¿no? Que tiene que ver que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las presentaciones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afectúe derechos de terceros o el interés público, ¿no? Este famoso interés público, ¿no? El principio de informalismo, como que no es otra cosa, que es la aplicación, ¿no? De las normas de procedimiento en favor de los administrados. Es decir, que se podría decir, ningún antiformalismo, se podría decir, ninguna acepción de demasiado formalismo, ¿no? ¿No? De demasiado formalismo dentro del procedimiento, pues puede constituir pues la lesión de los derechos fundamentales de los administrados dentro del procedimiento administrativo, puesto que estos, en base al principio de formalismo, pueden ser subsanables, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si mañana yo como administrado voy, por ejemplo, a la municipalidad de Lima, por ejemplo, a la municipalidad de Lima, a solicitar, por ejemplo, a solicitar información en relación, por ejemplo,
que ahora está en las noticias, ¿no? La adquisición, por ejemplo, de los trenes que han traído, de los vagones, ¿no? O de los trenes que han traído desde Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, esta solicitud está sometida a múltiples o requisitos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo presento, por ejemplo, mi solicitud, pero sin embargo, no estuve enterado o no leí de repente el TUPA, ¿no? De la entidad pública, y pues esto está sometido a un pago, por ejemplo, de un arancel, ¿no? Para que me den fotocopias o de repente para que me lo den en un CD, ¿no? Pero sin embargo, esto es subsanable, por ejemplo, ¿no? Entonces, la entidad pública, ¿no? En base al principio de informalismo, ¿no? Debe, pues, otorgar un plazo razonable a los administrados, ¿no? Para subsanar estas omisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para subsanar estas omisiones, ¿no? Y no rechazar de plano, de plano, pues, las solicitudes, ¿no? O el inicio del procedimiento administrativo general, ¿no? O también, pues, pero sin embargo, este principio, pues, no puede ser la excusa, se podría decir, para lesionar también derechos, por ejemplo, de terceros, por ejemplo, ¿no? Derechos de terceros, ¿no? Derechos de terceros o se afecte el orden público, ¿no? O el interés general, ¿no? Que eso tiene también sus límites con el tema de la ley del acceso al acceso público, ¿no? A la información pública, ¿no? Que eso lo vamos a explicar en su momento, ¿no? El principio de buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, los representantes de los administrados o los abogados, ¿no? O en general, ¿no? Todos los que formen parte del procedimiento administrativo, ¿no? Eh, Cuando realicen sus actos procedimentales, tienen que guiarlos en base al respeto mutuo, la colaboración y la buena fe, ¿no? La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, ¿no? O sea, no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio complementados en la ley, que eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? 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 El principio de solidaridad, ¿no? Que ese es un principio fundamental, ¿no? Es decir, que nosotros los administrados se nos resuelva nuestras solicitudes, se podrá decir, ¿no? Iniciadas, se nos resuelva pues en un plazo razonable, ¿no? No en un exceso de tiempo, se podría decir, ¿no? 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 Puesto que en algunos procedimientos, pues por su propia naturaleza, pues demoran mucho, pero sin embargo, la autoridad administrativa tiene que hacer todo lo posible de que este procedimiento no sea muy tedioso, no sea en el tiempo tedioso para el administrado, ¿no? ¿No? El principio de eficacia, ¿no? El principio de eficacia que tiene que ver que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento y la finalidad de los actos procedimentales, ¿no? ¿No? Sobre todo por los formalismos, ¿no? Por los formalismos, ¿no? Eh, cuya realización no inicia en su validez, ¿no? De los propios actos administrativos, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? ¿No? eh, el principio de verdad material, ¿no? En el procedimiento administrativo, que tiene que ver que la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos, ¿no? Que sirvan como motivo a las decisiones, a su decisión administrativa que adopte, ¿no? Para la cual debe adoptar todas las medidas probatorias, ¿no? Necesarias, ¿no? Autorizadas sobre todo por la ley, ¿no? Autorizadas sobre todo por la ley, ¿no? ¿Para qué? Para que sus decisiones, pues, no decaigan, por ejemplo, eh,
en abusivas de repente, o desconozca derechos, por ejemplo, ¿no? ¿No? El principio de participación, ¿no? El principio de participación, ¿no? Este principio tiene que ver que las entidades públicas pues deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que ellos administren, ¿no? Salvo aquellas que tienen pues una protección especial, ¿no? Protección especial, que eso tiene que ver con la ley de transparencia y acceso acceso a la información pública, ¿no? Acceso a la información, que lo vamos a desarrollar también en su momento, ¿no? El principio de simplicidad, que no es otra cosa que los trámites establecidos por la entidad administrativa, pues no deben ser sencillos, ¿no? No deben ser muy tediosos, ¿no? Eh, y si lo existe, estos procesos de complejidad, tiene que eliminarlos y hacerlos más sencillos, ¿no? Más sencillos. ¿No? Hoy por hoy, por ejemplo, ya eh, los procedimientos, bueno, con la tecnología, pues están avanzando muy adecuadamente, ¿no? ¿No? El principio de uniformidad, que tiene que ver que la autoridad administrativa debe establecer dentro de su normativa interna, en este caso los TUPAS, ¿no? Requisitos, no tiene que existir diferentes requisitos para trámites similares, ¿no? Entonces, eso es una obligación, pues, ¿no? Este principio de uniformidad es un mandato, se puede decir, para la autoridad administrativa, que los requisitos similares no deben tener un diferente tratamiento o diferentes requisitos, ¿no? ¿No? Y bueno, donde también existen las excepciones, ¿no? ¿No? Las excepciones a los que bueno, que las excepciones, porque bueno, pueden ser procedimientos, pues, en los cuales se solicita, pues, requisitos específicos, ¿no? Especiales, ¿no? Se podría decir, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el principio de uniformidad, ¿no? El principio de predictibilidad de la confianza legítima, ¿no? Esto, bueno, la propia norma, bueno, nos señala, no más recuerdo, que la autoridad administrativa brinda a los administrados o a sus representantes información veraz, completa, confiable sobre cada procedimiento a su cargo, ¿no? De modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, los trámites, la duración estimada del procedimiento y los resultados posibles que se podrían obtener, ¿no? Es decir, que tiene que haber una predictibilidad por parte, un conocimiento mínimo, ¿no? Predecible, ¿no? Para el administrado de reconocer, pues, cómo está constituido el procedimiento, ¿no? Cómo está, cómo está conformado el procedimiento, cuáles son sus requisitos, qué plazo se va a resolver su solicitud, o en qué caso va a demorar el procedimiento sancionador, etcétera, ¿no? El principio de privilegio de controles posteriores, ¿no? Que esto tiene que ver, que también es un principio muy importante, ¿no? Que la tramitación de los procedimientos administrativos eh, se sustentan, ¿no? En la aplicación de la fiscalización posterior, ¿no? La fiscalización posterior, ¿no? Reservándose, en este caso se reserva a la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de las normativas, la norma sustantiva y la aplicación y aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Esto tiene que ver que los actos administrativos emitidos o las decisiones administrativas por parte de la autoridad administrativa, pues pueden ser controlados posteriormente, ¿no? Controlados posteriormente, ¿no? Y en los casos que exista, pues, una indebida aplicación de la norma, una indebida interpretación de los hechos, ¿no? Pues pueden, pueden traer consigo, pues, sanciones, ¿no? Por otro lado, el principio legítimo del poder, ¿no? La autoridad, como autoridad administrativa, ejerce única y exclusivamente sus competencias atribuidas, ¿no? Para la finalidad previstas en las normas que les otorguen sus potestades, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con
como le señalaba, con el tema de que un órgano, una entidad administrativa no puede ejercer las funciones administrativas o potestades administrativas de otra entidad administrativa, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, ¿no? Cada quien se dedica a la especialidad, ¿no? En la cual está, está asignada, ¿no? Conforme a su ley orgánica, ¿no? A su ley orgánica. El principio de responsabilidad, ¿no? El principio de responsabilidad que tiene que ver que la autoridad está obligada a responder por los daños ocasionados, los daños y perjuicios ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, ¿no? ¿No? El principio de acceso permanente, ¿no? Esto tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Por parte de los administrados, es decir, que la autoridad administrativa está obligada, ¿no? Es otro mandato, ¿no? Es otro mandato de que la autoridad administrativa a los administrados, pues, le debe facilitar la información, ¿no? A todos los administrados, valga la redundancia, ¿no? Que son parte, específicamente son parte de un procedimiento administrativo, ¿no? ¿No? Para que en cualquier momento puede conocer su estado, su tramitación, ¿no? Hoy por hoy nosotros en las plataformas digitales, se puede decir, o en las páginas web oficiales, por ejemplo, de las entidades públicas, nosotros vamos a encontrar pues que podemos acceder, ¿no? Con un número de expediente administrativo, con nuestro DNI, ¿no? Y podemos ver que el procedimiento, el que iniciamos, en qué estado se encuentra, ¿no? En qué estado se encuentra, ¿no? Bueno, por otro lado, también tenemos que hablar de las fuentes del procedimiento administrativo, ¿no? Las fuentes, eh, las fuentes del derecho administrativo, obviamente, es la Constitución, los tratados y convenios internacionales incorporados a nuestra normativa interna, ¿no? Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente que tiene que ver con la jerarquía de las normas, ¿no? ¿No? Es decir, que se respeta se podrá decir, la Constitución es la norma de mayor jerarquía, de donde se desprenden las demás normas, ¿no? El rango de la ley orgánica, ¿no? También los decretos, ¿no? Las resoluciones ministeriales, etcétera, ¿no? Eso también lo vamos a explicar en su momento, ¿ya? ¿No? También los decretos supremos, como estaba señalando, ¿no? Que reglamentan, ¿no? Los poderes del Estado, ¿no? O las funciones de la entidad pública. Los reglamentos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, los estatutos y reglamentos de las entidades públicas, como son los TUPAS, ¿no? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más ¿no? Y bueno, la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿no? Las resoluciones, por ejemplo, que resuelve la propia entidad administrativa, ¿no? ¿No? A través de sus tribunales, como les señalaba hace rato, que vamos a encontrar entidades que tienen colegiados especializados, ¿no? Dentro de su estructura orgánica, ¿no? Y cuáles, pues, los cuales son fuentes, ¿no? Fuentes del procedimiento administrativo, ¿no? Además, también estos órganos colegiados, ¿no? O la máxima autoridad administrativa dentro de una entidad del Estado, pues, puede emitir pronunciamientos vinculantes, ¿no? ¿No? Procedimientos administrativos vinculantes, ¿no? De obligatorio cumplimiento, que en el futuro va a resolver, que en el futuro va a constituir, pues, una fuente, ¿no? Para absolver consultas o no, o determinados casos sustancialmente de repente iguales, ¿no? Que en su momento, ¿no? Y también, pues, los principios generales del derecho, ¿no? Bueno, en relación a esto de los precedentes administrativos, pues los actos administrativos que al resolver casos particulares que interpreten, se podría decir de modo expreso o con carácter general,
¿no? En el sentido de la legislación, ¿no? Van a constituir precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad administrativa, ¿no? Mientras dicha interpretación no sea modificada, ¿no? Que eso tiene que ver con un tema del estudio del precedente vinculante, ¿no? Pero en este caso sería el precedente vinculante en aplicación en el procedimiento administrativo, ¿no? Estos criterios interpretativos establecidos, ¿no? Podrán ser modificados, ¿no? En el tiempo, ¿no? Si se considera que ya no es correcta, puesto que las relaciones jurídicas, nosotros tenemos que entender, son cambiables, ¿no? En el tiempo, ¿no? El derecho cambia, ¿no? Las relaciones jurídicas, se podría decir, entre el Estado y los administrados, en el tiempo van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando, ¿no? Y pues estos precedentes pueden ser modificados, ¿no? ¿No? Eh, por otro lado, también tenemos funciones de las disposiciones generales, ¿no? En este caso tiene que ver, bueno, con las funciones, ¿no? De las autoridades superiores, ¿no? Dentro de la entidad del Estado, ¿no? Que estas son, pues, bueno, son las que dirigen, ¿no? Orientan con carácter general la actividad de los subordinados, ¿no? Que esto tiene que ver bueno, de repente se va a confundir el concepto la potestad administrativa, ¿no? Con la potestad administrativa, ¿no? Con la potestad administrativa que tiene la entidad, la entidad del Estado, ¿no? ¿No? Creo que hay pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Disculpe la administración porque, bueno, veo acá un mensaje. A ver, bueno, hasta que lo, ¿cómo se llama? Hasta que lo verifiquen. A ver, voy a entrar a ver, para ver la pregunta. Van a disculpar. Ya, a ver, creo que está por acá, por acá, por acá. Ya, a ver, la pregunta creo que es, ¿cuál es el primer paso a seguir cuando vulnerado un derecho según la ley 27.444? Bueno, a ver, eh, hemos señalado que el debido procedimiento respeta, por un lado, respeta, se puede decir, es un principio que se debe observar, ¿no? Por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Hablando ya terminando este tema de los principios, ¿no? Que tiene que ver en relación o al reconocimiento, ¿no? De un derecho fundamental que estábamos señalando que se desprende del debido procedimiento o se desprende del debido proceso, ¿no? Que es la debida motivación, ¿no? De los actos administrativos o las resoluciones judiciales, ¿no? La cual consiste, pues, que no es otra cosa que nosotros, los administrados, tenemos el derecho de obtener un acto administrativo o una resolución administrativa fundada en derecho. Es decir, que se no, que se nos que como administrados tenemos el derecho a que se nos resuelva, ¿no? Una cuestión administrativa dentro de los parámetros constitucionales, ¿no? Dentro de los parámetros constitucionales y sobre todo en observancia de la ley, ¿no? Sobre todo observancia de la ley dentro del marco constitucional, ¿no?
dentro del marco constitucional. Bueno, hay un tema que en el caso cuando se lesionan derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo los administrados, en donde se discuten, por ejemplo, derechos, ¿no? O obligaciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ir, por ejemplo, a la ONP, por ejemplo, ¿no? Vamos a la ONP, ¿no? A la Oficina Nacional Provisional de Pensiones, creo, ¿no? Ya, claro, la ONP, ¿no? La Oficina Nacional de Pensiones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo hace años, bueno, yo asesoraba a los fonavistas, por ejemplo, ¿no? Un tiempo, ¿no? En lo cual iban a reclamar su pensión, ¿no? Como parte de la devolución, ¿no? Bueno, por parte de la devolución del Fondo de Mi Vivienda y por otro lado también en algunos casos por tema de pensiones, ¿no? Y bueno, la mayoría eran personas ya, bueno, de la tercera edad, ¿no? Tercera edad, los cuales pues habían aportado, ¿no? A este fondo de pensiones, se puede decir que administra el Estado, ¿no? Y algunos también que lo tenían en las famosas AFPs, ¿no? Pero sin embargo, que con el tiempo, en el tiempo que ellos trabajaron, todo se manejaba a través del papel, se puede decir, ¿no? A través del papel, ¿no? No había los medios digitales que ahora nosotros tenemos, ¿no? De almacenamiento de la información, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, a la mayoría, por ejemplo, dentro del sistema de pensiones del sector público como el privado, pues les denegaban, ¿no? Puesto que algunos no probaban que habían aportado por más de 15 años, ¿no? O no cumplían el mínimo de aportes para ser beneficiario de una pensión, ¿no? De una pensión. Entonces, ¿qué hacía, no? Bueno, la mayoría, bueno, al Poder Judicial, pues, ¿no? O sea, los actos administrativos, como os hemos señalado, tienen control posterior, se puede decir, ¿no? Que lo pueden hacer de oficio dentro de la entidad o en su defecto, pues, acudir a la jurisdicción, a la función jurisdiccional del Estado, ¿no? A la función jurisdiccional del Estado, ¿para qué? Para que tutele sus derechos, ¿no? En este caso, el derecho a la pensión, por ejemplo, ¿no? En el caso de estos viejitos que le digo, de estas personas de la tercera edad, ¿no? Que con cariño los digo viejitos, ¿no? Solicitan o solicitaban en su momento pues una pensión, ¿no? Pero sin embargo, como les digo, no podían probar, ¿no? Bueno, por un lado no podían probar, ¿por qué? Porque en su momento su empleadora, ¿no? Su empleadora nunca informó, nunca informó, pues se podrá decir, en este caso al ministerio, a la ONP, ¿no? De los aportes, por ejemplo. No hizo el aporte respectivo, ¿no? Del trabajador, ¿no? Porque obviamente ese aporte para nosotros gozar de una pensión en el futuro, ¿no? Una pensión económica, pues es parte de nuestras remuneraciones, ¿no? Las cuales el empleador, pues, descuenta y eso lo envía, pues, a la entidad correspondiente. Pero, sin embargo, de estas personas, ¿no? Que han trabajado hace muchos años, ¿no? Y ahora ya son y de la tercera edad, pues nunca se les hizo el aporte, ¿no? Nunca se les hizo el descuento, pero por la mala fe de la empleadora, pues no le hacía el depósito correspondiente, pues a la ONP o a la AFP, ¿no? En el caso actual, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Pues obviamente ir uno al Poder Judicial, ¿no? A través de una demanda contenciosa administrativa, impugnando, ¿no? Impugnando, pues, este acto administrativo, ¿no? Este acto administrativo, ¿por qué? Por lesionar el derecho, por ejemplo, ¿no? Derechos fundamentales, ¿no? En este caso, el derecho a obtener una pensión, ¿no? Y es por ello que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, emitió un precedente vinculante, ¿no? En el cual establecía, o en el cual establece que la sola presentación de una declaración jurada, ¿no? Por parte de estas personas, ¿no? ¿Para qué? Para que se le otorgue pues una pensión pues, mínima, ¿no? Mínima, razonable, ¿no? Para la subsistencia, se puede decir, de las personas de la tercera edad, ¿no? Hay como tres, creo, como dos precedentes, creo, en relación a ello, ¿no?
¿no? Bueno, lamentablemente tiene que pasar todo un procedimiento y llegar pues hasta el tribunal, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Eso es en relación a la pregunta eh, cuando, cuando pues se lesiona, ¿no? Derechos, ¿no? Derechos, ¿no? Derechos fundamentales, ¿no? Claro, que también se puede lesionar derechos fundamentales, como por ejemplo a la debida, a la notificación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú es administrado, pero tú dejaste tu correo, dejaste la dirección de tu casa, dejaste la dirección de tu abogado y nunca te notificaron, ¿no? Nunca te notificaron, ¿no? O lo enviaron a otro lugar, ¿no? Entonces, esa es una lesión al derecho, por ejemplo, y eso es una lesión directa al derecho fundamental, a nuestro derecho fundamental a la defensa, ¿no? A nuestro derecho a la defensa, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Y bueno, para eso, en este caso, bueno, pues existen pues, ¿no? Las impugnaciones, ¿no? Las impugnaciones, que es el recurso de apelación, el recurso de revisión, ¿no? Y bueno, obviamente que para llegar al proceso contencioso administrativo tenemos que agotar esta vía, ¿no? Bueno, se nos vulnere derechos fundamentales, ¿no? Salvo hay una incidencia directa, ¿no? Una incidencia directa en relación, pues, a la lesión de derechos fundamentales, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora, bueno, a los conceptos, ¿no? Conceptos básicos, ¿no? Como es creo que están haciendo esta pregunta, ¿no? Claro, bueno, acá hay otra pregunta. Dice, si la notificación es recepcionada por algún familiar, se da por notificado. Claro, claro, claro. Esto sucede mucho con aquellas personas, por ejemplo, que cambiamos de lugar, ¿no? De residencia, ¿no? De residencia. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, siempre tuvo o tiene, por ejemplo, yo hace mucho tenía ¿cómo se dice? La dirección de, por ejemplo, yo soy natural de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Tenía la dirección de la casa de mis padres, por ejemplo, ¿no? ¿No? De repente cuando yo iniciaba un procedimiento, ¿no? Tenía que declarar mi domicilio habitual, ¿no? Mi domicilio habitual, ¿no? Que eso lo reconoce el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros los administrados o las personas contamos con una dirección real, se puede decir, ¿no? O una ubicación real, ¿no? Dentro de los registros públicos, pero sin embargo, el Código Civil establece, pues, que el domicilio es el lugar de residencia habitual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Roger Fernández, de repente, él tiene su dirección, no sé, pues en otra región, pero sin embargo, él va a una municipalidad y declara que está viviendo, por ejemplo, en San Martín de Porres, o en Los Olivos, en Miraflores, ¿no? Se le debe notificar, pues, al domicilio donde él está declarando. No, ahora, a la pregunta, si tú vives de repente con alguien, de repente alquilado, ¿no? Y la autoridad administrativa se va y lo deja ahí y lo recepciona, por ejemplo, un familiar, pues obviamente estás notificado, ¿no? Estás notificado, ¿no? Salvo que tú hayas declarado otra dirección, otro domicilio, o sea, tu domicilio habitual, ¿no? Como te digo, nosotros siempre cambiamos habitualmente. Yo, por ejemplo, cambio habitualmente de lugar de residencia, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sobre todo las personas que, por ejemplo, viven alquiladas o de repente por motivos de trabajo, no tienen que mudarse, por ejemplo, dentro de Lima, de distrito a distrito, o de repente al interior del país, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es declarar, ¿no? Eso. Por ejemplo, eso también sucede bastante, hay problemas con el tema de los trabajadores, por ejemplo, de los trabajadores que cuando otorgan, por ejemplo, su información, cuando otorgan su información siempre dan la del DNI, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, ya se independizan, están viviendo solos o no tienen un domicilio, se puede decir,
permanente, se podría decir, o no tienen un lugar de residencia permanente, y bueno, están de por acá, por allá, ¿no? Y, y le notifican, por ejemplo, el inicio de un procedimiento disciplinario, por ejemplo, ¿no? El inicio de un procedimiento disciplinario y lo envían pues al que ha declarado, por ejemplo, ¿no? Al que ha declarado, ¿no? Y de repente llega, por ejemplo, una vez me pasó que vino un trabajador, por ejemplo, si no me equivoco, era del Ministerio de Salud, ¿no? Que él antes de que encuentre una casa, pues él declaró que vivía en un hotel, por ejemplo, ¿no? Y obviamente él dice, yo siempre he vivido ahí, cuando yo recién vine, siempre alquilaba ahí, ahí. Y bueno, y esa dirección siempre lo mantuvo, nunca actualizó su lugar de residencia habitual, por ejemplo, ¿no? De residencia, por ejemplo, ¿no? Y ese pues, claro, es un tema también muy delicado porque a veces, como tú lo tienes allí y la dirección ya lo declaraste, no lo modificaste, ¿no? Y llega, por ejemplo, llega y pues no estás y ya no te encuentras, ya no vives ahí, lo recepciona un familiar, pero sin embargo tú lo sigues declarando, pues ese es bueno, se da por notificado, ¿no? Porque como hemos señalado, el principio de veracidad dentro del procedimiento administrativo es que se toma por verdad todos los datos que otorga el administrado, pues, ¿no? No sé si se absolvió la pregunta, estimado Roger, ¿no? Bueno, por otro lado, como les decía, bueno, por otro lado, vamos entrando, capaz, a la parte ya de eh, la concepción, se puede decir, la concepción de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el administrado, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, nosotros los administrados, usted los administrados, pero ¿qué es el administrado, no? ¿Qué es el administrado? Es la persona o es el individuo, ¿no? Es el individuo el cual accede a los servicios o es parte de la estructura del Estado, ¿no? O es un empleado del Estado, ¿no? ¿No? O es el empleado del Estado, o es una persona que utiliza los servicios, se podría decir, del Estado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, por ejemplo, los que tienen casa, por ejemplo, ¿no? Tienen que pagar arbitrios, tienen que pagar baja policía, etcétera, ¿no? Por otro lado, los que trabajan o están sometidos o están bajo subordinación por una entidad del Estado, pues eh, ellos pues también son administrados, ¿no? Dentro de los actos que emiten las entidades del Estado, vamos a encontrar este famoso denominado acto administrativo, ¿no? ¿No? Acto administrativo, ¿no? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar la resolución por ejemplo, resolución de número tal, ¿no? Del MEF, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es un acto administrativo, ¿no? Las resoluciones, por ejemplo, que emiten los, este, las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Que deciden o que reconocen obligaciones y derechos, son considerados actos administrativos, ¿no? En este caso, el artículo 1 de la ley 27.444 señala que los actos administrativos no son otra cosa que las declaraciones de las entidades que en el marco del derecho público, ¿no? O en base al principio de legalidad, ¿no? Están destinadas a producir efectos jurídicos, ¿no? Sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una, de una situación concreta, ¿no? Y también hace una distinción, ¿no? Dice, también nos señala que no son actos administrativos, que no son actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, los actos administrativos, no son actos administrativos los actos de administración interna, por ejemplo, los memorándums, las cartas, ¿no? Los oficios, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver,
que tienen que ver o están destinados a organizar o hacer funcionar o hacer funcionar las propias actividades o servicios que ofrece la entidad del Estado, ¿no? La entidad pública, ¿no? Estos actos son regulados por cada entidad, ¿no? En sus tupas, por ejemplo, ¿no? Los tupas, por ejemplo, ¿no? Los famosos tupas, ¿no? Pueden obviamente observando eh, las disposiciones de la ley 27.424, en particular el título preliminar, ¿no? De esta ley, ¿no? Además, también los comportamientos y actividades materiales de las entidades tampoco no pueden ser catalogadas o clasificadas como actos administrativos, ¿no? Bueno, la modalidad de los actos administrativos, a ver, primero, bueno, ya estamos hasta ahí, ¿no? ¿Entendieron el tema, el concepto de acto administrativo? Que bueno, los actos administrativos no son otra cosa que las declaraciones de las entidades públicas, ¿no? Que y reconocen derechos y obligaciones o resuelven los intereses de los administrados y los cuales pues tienen efectos jurídicos, ¿no? Tienen efectos jurídicos, ¿no? En relación a estas obligaciones, intereses, derechos, ¿no? De nosotros los administrados, ¿no? ¿No? Dentro de una relación jurídica concreta, ¿no? Dentro de una relación jurídica concreta, ¿no? ¿Qué más? A ver, los requisitos de validez de los actos administrativos, ¿no? ¿No? Eh, ¿No? Los requisitos, ¿no? La competencia que tiene que ver, ¿no? O sea, un acto administrativo es válido cuando es emitido por un órgano facultado, ¿no? En razón a la materia, al territorio, al grado, al tiempo o cuantía, a través de una autoridad regularmente nominada al momento del dictado, ¿no? De este acto administrativo, ¿no? Y en el caso de los órganos colegiados, cumpliendo, pues, obviamente, los requisitos que establece la norma, ¿no? O la ley, ¿no? Que tienen que ver con el quórum o la deliberación, ¿no? Indispensable para su emisión, ¿no? Por ejemplo, este acto administrativo, por ejemplo, que repone a la fiscal Patricia Benavides, por ejemplo, ¿no? Tenía que cumplir, bueno, dentro de la discusión o dentro de la validez de este acto administrativo emitido por la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, está la discusión de que si tuvo el quórum, se deliberó adecuadamente, ¿no? Para ser emitido, ¿no? Ese era uno de los problemas que existen, por ejemplo, con ese acto administrativo, por ejemplo, que repone como fiscal de la nación a la autora pues, Patricia Benavides, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? También es un requisito de validez de los actos administrativos el objeto y el contenido, ¿no? Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, o sea, cuál es el pronunciamiento, ¿no? De tal modo que pueda determinarse inequivocadamente sus efectos jurídicos. Esto quiere decir que no haya duda en relación al objeto o a la situación jurídico que se está resolviendo o al asunto, ¿no? Para los cuales este acto administrativo va a determinar ciertos o determinados efectos jurídicos. O sea, no haya duda, ¿no? Su contenido debe estar ajustado a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, no creo que un acto administrativo sea que mañana, por ejemplo, el Ministerio de Defensa reconozca a alguien y le dé, como se dice, perdón, el Ministerio de Vivienda, imaginemos, ¿no? El Ministerio de Vivienda reconozca que, por ejemplo, Carlos Jonathan, por ejemplo, ¿no? Se le reconoce, por ejemplo, ser dueño, por ejemplo, de la luna, por ejemplo, del sol, ¿no? Creo que hay un tema también ahí, creo que en Estados Unidos o en China, creo que a un pata, bueno, a un señor, ¿no? Solicitaba eso, ¿no? Que se le dé la propiedad del sol, por ejemplo, ¿no? Y por el cual él iba a cobrar.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es algo imposible, ¿no? ¿No? Capaz, es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? También tiene que tener una finalidad pública, ¿no? O sea, el acto administrativo para ser válido tiene que tener una finalidad pública, ¿no? Adecuarse a las finalidades y el interés público, ¿no? Es lo que yo les señalaba que ese era un término importante, ¿no? Asumidas por las normas que otorgan las facultades del órgano emisor, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de las facultades del órgano estatal, ¿no? O la autoridad competente en este caso, ¿no? Estatal, pues tiene que estar dentro de sus funciones y no tiene que alterar el interés público, ¿no? El interés público, ¿no? Sin que pueda habilitársele perseguir mediante este acto, ¿no? ¿No? La motivación, que ya lo señalamos, o sea, tiene que estar debe estar debidamente motivada los actos administrativos, ¿no? En su contenido y conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Tiene que ser dentro de un procedimiento regular, ¿no? O sea, antes de su emisión, el acto administrativo debe ser, debe ser, eh, debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en una solicitud, por ejemplo, uno inicia su derecho a petición, ¿no? Que lo vamos a explicar el derecho a petición en la próxima clase, ¿no? Ya iniciamos el procedimiento administrativo, ¿no? La próxima clase, ¿no? El derecho a petición inicia el procedimiento administrativo, ¿no? El derecho a petición, ¿no? El derecho a petición, por ejemplo, ¿no? ¿A través de qué? De una solicitud, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los órganos, una entidad pública, por ejemplo, ve que, por ejemplo, que han invadido, por ejemplo, se va el chifa de la esquina, ¿no? De un determinado lugar, ¿no? Y se verifica que no están vendiendo alimentos, se puede decir, para consumo humano, por ejemplo, ¿no? ¿No? O a un restaurante en general, ¿no? Obviamente inicia, ¿no? El procedimiento, ¿no? Con la notificación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que el procedimiento administrativo sancionador inicia con la notificación de las imputaciones por ejemplo, este chifa o esa pollería o etcétera, ¿no? O a un determinado, por ejemplo, local, ¿no? Por ejemplo, estos locales ahora de los centros comerciales, ¿no? Que se está verificando que cumplan, por ejemplo, con las normas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Con las normas de seguridad, ¿no? ¿No? Y por los cuales a muchos se les están, por ejemplo, se les han cerrado, por ejemplo, ¿no? Mientras cumplan las normas específicas de defensa civil, por ejemplo, ¿no? Defensa civil, por ejemplo. Este alcalde que también, bueno, está por todas las redes sociales, el alcalde, por ejemplo, hay muchos alcaldes que se están metiéndose a las redes sociales, por ejemplo, cerrando, por ejemplo, restaurantes que no tienen permiso, cerrando establecimientos comerciales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que eso es dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? O sancionando, multando, por ejemplo, ¿no? A los administrados dentro de su jurisdicción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí inicia el procedimiento, ¿no? Es decir, cuando se le notifica, pues, se puede decir los cargos, ¿no? Los cargos a los cuales, pues, está incurriendo, por ejemplo, este administrado, ¿no? Y por otro lado, nosotros administrados a través de nuestro derecho fundamental, que es el derecho a petición, podemos acceder a la entidad pública a solicitar una determinada situación, por ejemplo, ¿no? Que se nos dé información, por ejemplo, en este caso, ¿no? El ejemplo que hace rato se les daba, que está ahora en discusión, el tema que se me dé información, por ejemplo, de cuánto ha costado, por ejemplo, el transporte o adquirir, por ejemplo, los vagones del tren, ¿no? Que ha traído el alcalde López Aliaga, por ejemplo, ¿no? ¿No? O de repente ustedes, de repente en su distrito, de igual manera, pueden ir, ¿no? A decirle, ¿sabe qué? Al señor alcalde, señor alcalde, solicito que se me dé información
base a la ley de transparencia y acceso a la información pública, que se me dé cuánto costó, por ejemplo, que se pavimente la calle donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Y tú como administrado, y se inicias el procedimiento administrativo, ¿no? ¿No? Es decir, que tiene que cumplir un procedimiento regular, ¿no? ¿Para qué? Para que dé origen a un acto administrativo, ¿no? Bueno, la forma de los actos administrativos por su naturaleza son por escrito y así lo exige la ley, porque deben ser expresados por escrito, ¿no? Salvo, bueno, por circunstancias, ¿no? ¿No? O el propio ordenamiento jurídico prevea otra forma, ¿no? Pero que yo que conozca, bueno, no hay otra forma que el escrito, bueno, salvo que ahora ya no te entregan en papel, sino ahora ya te notifican con una resolución a través de un documento digital, ¿no? Ahora te lo notifican, por ejemplo, ¿no? Debe indicar la fecha, el lugar en cual se ha emitido, ¿no? La denominación del órgano, quién lo emite, o quién lo dicta, o quién lo emana, nombre y firma de la autoridad interviniente, o sea, de la autoridad administrativa que está emitiendo este acto administrativo, ¿no? El acto administrativo, bueno, producidos por medios sistematizados, ¿no? Deben garantizar al administrado conocer el nombre y el cargo de la autoridad que lo expide también, ¿no? Eh, ¿No? Cuando deban emitirse, también señala que cuando para la forma de los actos administrativos, cuando exista varios administrados y estén dentro de un acto administrativo o contenga la misma naturaleza, podrá ser empleada la firma mecánica, ¿no? O integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, ¿no? Cuando de repente varios administrados o la administración está resolviendo situaciones jurídicas sustancialmente iguales, por ejemplo, ¿no? Sustancialmente iguales, ¿no? Lo acumula, por ejemplo, lo acumula, ¿no? Y ya no emite resoluciones por separado, sino reconoce a un determinado grupo de individuos o administrados, ¿no? ¿No? Le reconoce derechos o sanciona derechos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, perdón, o sanciona, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y contenido del acto administrativo? ¿No? El objetivo del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad, ¿no? Es lo que estábamos señalando, ¿no? Dentro de los principios que estábamos explicando, ¿no? Reconoce, ¿no? Reconoce derechos, obligaciones o resuelve intereses de los administrados, ¿no? ¿No? Eh, y la cual pues tiene que ser declarada pues o certificada, ¿no? Por la autoridad competente, ¿no? ¿No? Bueno, también señala también la propia ley que no es posible o no es admisible, ¿no? Un objeto o contenido prohibido por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, ¿no? Este es en el caso del acceso a la información pública, por ejemplo, ¿no? Y también el derecho a la privacidad también de las personas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguien pide información, por ejemplo, netamente que tiene protección, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con el ejercicio del derecho de la autodeterminación administrativa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Autodeterminación, ¿no? Administrativa, ¿no? Es decir, que nosotras, las personas, tenemos derecho a a solicitar a los órganos competentes, que a través de sus plataformas digitales, pues nosotros podemos agregar, suprimir o podemos decidir qué es lo que aparece o no dentro de nuestra información, ¿no? Entonces, un tercero no puede venir y solicitar, ¿no? ¿No? Sobre todo que tengan que ver con la intimidad de la persona, ¿no? ¿No? Y también, pues, el tema que tiene que ver con los límites del acceso a la información pública, ¿no? Que hay límites ahí, ¿no? El contenido del acto administrativo, pues, no puede contravenir, ¿no? No puede vulnerar las disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes, o sea, no puede dictar un acto administrativo contrario, por ejemplo, a la Constitución, ¿no? Contrario a la Constitución, contrario a la, ¿no?
contrario a los mandatos judiciales, ¿no? Que ya son, que obtienen la calidad de cosa juzgada, por ejemplo, ¿no? Ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual jerarquía, de igual jerarquía, inferior o superior, ¿no? E incluso de la misma autoridad que dicte el acto, por ejemplo, ¿no? ¿No? El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho, ¿no? Planteadas por los administrados, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto dentro de la autoridad administrativa, está obligada para su contenido tener todos los, ¿cómo se podría decir? Adoptar todos todo lo que aporten los administrados, ¿no? 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 Y bueno, acá establece también un plazo, ¿no? Que dentro de los plazos de 5 días, pues, exponga, por ejemplo, el administrado o los administrados inmersos en un procedimiento administrativo, pues 5 días, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, también el tema, bueno, la ley 27.444 establece, pues, reconoce, al menos en esta primera parte, por así de lo que estamos citando, hace una mención específica al tema de la motivación de los actos administrativos, ¿no? 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 ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No hay otra consulta ¿No? hasta el ¿Hay alguna pregunta hasta momento. acá? No, son las preguntas que han dejado durante la clase las que ya resolvió. Ya, ya. Entonces, bueno, bueno, ¿quién está ahorita apoyando en el tema bueno, de Capacítate Perú? Bueno, yo creo que por hoy creo que lo podemos dejar allí y la próxima clase terminamos con los medios impugnatorios y el procedimiento administrativo sancionador y podemos hablar también sobre la eficacia también de los actos administrativos, la ejecución, el tema de las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Y también pues los procedimientos especiales, ¿no? Con el procedimiento trilateral, por ejemplo, ¿no? Claro, los plazos también, claro, los plazos también. Exacto, exacto. Claro, eso lo vamos a ver en el tema cuando ya expliquemos el inicio del procedimiento administrativo, ¿no? A través del derecho de petición, de ahí los plazos, ¿no? Los plazos, por ejemplo, para subsanar, en cuánto plazo podemos, tener, qué plazo tenemos, cuántos días tenemos para apelar, cuántos días tenemos para presentar el recurso de revisión, por ejemplo, ¿no? Ver todos esos detalles, ¿no? Ver todos esos detalles para poder, para que ustedes puedan tener una información o tener claro en relación cuál es el tratamiento o qué es lo que regula la ley 27.444. Ok, licenciado, entonces estaríamos así finalizando esta primera capacitación. Estaremos reencontrándonos en la próxima clase, la segunda, en la cual finalizaremos. Agradecemos a los participantes que han estado conectados aquí a través de nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Ahora, gracias. sí, sus palabras finales en esta primera clase y también a Sí, los bueno, agradecer participantes. nuevamente a Capacítate Perú, también la participación de quienes están interesados en el curso, ¿no? No solamente los que se encuentran acá a través de se puede decir, esta capacitación virtual, sino también los que nos observan también a través de las plataformas digitales, ¿no? Tanto Facebook, de repente Instagram, ¿no? Y bueno, agradecer bastante, bueno, la invitación y también el interés, ¿no? Que tiene la comunidad, bueno, por seguir autoformándose, capacitándose, ¿no? ¿Para qué? Para que lo cual les va a servir, pues, ¿no? En el ejercicio de su profesión o también, pues, para la vida cotidiana, ¿no?
Bueno, yo les agradezco bastante y bueno, nos encontramos en la próxima clase, creo que si no me equivoco es el próximo martes, ¿no? Ahí vamos ya coordinando con los organizadores, ¿no? Con el grupo Capacítate, Educativo Capacítate Perú. Muchísimas gracias.